Precioso Espíritu de verdad, Consolador, Espíritu de profecía, por favor, Señor, inspírame. Como me lo has prometido, Señor, aún me maravillo de las cosas, Señor, preciosas, maravillosas. Tu palabra es un tesoro. La palabra es el corazón de Dios, el Padre. La palabra es verdad, la palabra es luz y Dios es luz. Por favor, resplandece en nuestros corazones hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo, que es Israel. Señor, sopla los cuatro vientos, Espíritu de Dios, y da vida a todo hueso seco, y rompe con tu palabra, que es como fuego y como martillo, herejías, mentiras, falsedades, falsas enseñanzas, usando la Biblia, conforme a las concupiscencias de los ministros. Rómpela, Señor, desde el falso apóstol se ha descubierto hasta el falso hermano, y aún espíritus malignos que se disfrazan como ángel de luz se quebrantan y se rompen en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aunque el diablo enemigo y Satanás y Lucifer vengan con espada y con lanza, yo, Oscar, y mi casa, bienaventurados, venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo hombre fuerte, todo gigante, es atado y degollado por el dedo de Dios, el Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo quema, la columna de fuego quema, la espada del Espíritu Santo, la palabra de verdad, quebranta, rompe, destruye. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo he orado. Amén. 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 Bueno, quiero empezar esta preciosa reunión. Ya me acordé. Vamos a empezar esta hermosa reunión con el creo. Ay, Señor. Tranquilo, hermano. Con el creo. ¿Y por qué el creo? Resulta que esta semana envié el credo. Lo envié por WhatsApp, lo envié por Messenger. Eso es inspiración del Espíritu Santo. Y empieza uno a ver los corazones de los hermanos primeramente y aquellos que no se han convertido. Y veo hermanos que encuentro en una religiosidad, como una de estas personas me dijo, pero ese es el credo que yo me aprendí cuando era católico. Y yo le dije, yo creo que el que aprendimos cuando éramos católicos era el credo de Nicea, en el año 325. ¿Ves? Y fue cuando Constantino llegó a la capital de Grecia, a una capital de Grecia, que en ese tiempo era Bizancio, por eso viene la palabra bizantinos, ¿sí? Era la capital del Imperio Romano. Hoy en día es una gran nación que se llama Turquía. Y esa capital se llama hoy Estambul. ¿Sí? Entonces, resulta que, pues, Constantino se convirtió. También se llamó Constantinopla, esa capital. Constantinopla, la capital del Imperio Romano, que no era en Roma, sino en Constantinopla. Y Constantino se convirtió al cristianismo. Y bien hasta ahí. Hasta que llegó malas influencias, que es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Hay malas influencias, hay malas corrientes. Hay ministros que se están dejando llevar, sobre todo los nuevos, porque el Señor cada vez está llamando a muchos ministros. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. También les cae el guante a los ministros.
¿sí? Y muchos ministros son inmaduros, como todo. Pero uno tiene que ir madurando y creciendo en la fe, en la santidad, ¿sí? En la sabiduría. Resulta que estos ministros no saben qué hacer, pero entonces, como hay un tema de que uno tiene que buscar una cobertura, pues entonces buscan la primera que se les presente. Y de ahí, ¿qué adquieren? ¿Qué adquieren? Es como ir a los colegios, a las universidades. Hay universidades o colegios que son malucos, ¿sí? Pero hay otros que son estrictos, de disciplina. Pero ¿qué podría pasar? Aprende uno malas costumbres. Dice que las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Entonces se aprenden cosas que no son. Pues eso está pasando con estos ministros. Se están uniendo a ciertas coberturas y como administraciones de ministros del Evangelio y allí se meten. ¿Sí? Esas son las coberturas que están buscando. Y tienen que sujetarse y someterse a esto. Mas el Señor me dijo que no me metiera en ninguna de estas corrientes. Y le doy gracias a Dios porque por medio de una pastora en Barranquilla me dijo: Óscar, ora por una cobertura. No te afanes. No te afanes. Sigue orando. Y gracias a Dios el Padre de amor, tengo y tenemos una cobertura. ¿Ves? Y no es de Bogotá ni de esta nación. Gloria a Dios. Y es una cobertura en la cual estamos predestinados por el conocimiento de la palabra para salvación si andamos en justicia. ¿Sí es la diferencia? Una cobertura que habla del Evangelio de santidad. Y volvemos al credo. Por eso esta persona pues está mal, ¿no? Porque pues, ¿qué tiene que ver? Sin embargo, yo le respondí y volvió y me refutó, pero yo me le quité de una forma muy decente, para no entrar en controversia. Y resulta que hay otro credo, y es el credo de los apóstoles. Y dícese así: credo de los apóstoles, 2 puntos. Gracias, Valentina, por ayudarnos a tomar este credo y tenerlo cada uno. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vemos, perdóname, Señor, usar el término clasificación de cada uno, la obra de cada persona. Solo veo 3 credos. ¿Quién? Creo en Dios el Padre. ¿Cuál es la obra? Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Ahí está la obra del Señor Jesucristo. Vino a este mundo, se encarnó en María, por obra del Espíritu Santo fue concebido, ¿sí? Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Yo no veo algo que esté diciendo en contra de la palabra. Todo está en la palabra, es una predicación. Si nos aprendemos este credo, salimos a predicar el credo. Es verdad. Fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Otro creo. Creo en el Espíritu Santo
y en la Santa Iglesia. Mire la obra del Espíritu Santo. A partir de Hechos, en la iglesia primitiva de los apóstoles, estos varones estaban llenos del Espíritu Santo y de poder, con una fe inmutable, una fe espiritual, no una fe carnal. Y está haciendo una iglesia santa. O sea que lo que no es santo, el Espíritu lo va a quitar. Lo que es santo, ¿qué va a pasar? Si estuviéramos hasta el fin del tiempo, ¿qué va a pasar con esta iglesia santa? Nos vamos con el Santo Espíritu, el arrebatamiento. Y en los demás, los que se quedan. Dios tenga misericordia de nosotros para seguir avanzando. Dice, y en la comunión de los santos, no dice la palabra que el amor del Padre, la comunión con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. ¿No dice el Señor que nos dejaría el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere de quién, del Padre, y me lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Cuando estamos en comunión, pues Él me va a decir qué va a suceder, me está preparando. Aún mañana, ¿qué sabes tú del mañana? Mas Él lo sabe. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién, de mí, de Jesucristo, al cual yo también creo que es el Hijo único de nuestro Señor, Dios el Padre. ¿Ves? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tremendo. Mira, pueden venir los que sean, religiones que sean, iglesias cristianas que sean, hablando del Espíritu Santo, y entonces ¿quién tiene la verdad? El que tenga el Espíritu de verdad. ¿Y quién es el Espíritu de verdad? El que me da testimonio que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién va al Padre, que es la verdad, si no es por Jesucristo, el camino, la verdad y la vida? Por el Espíritu de verdad. Y para andar en el Espíritu de verdad tengo que andar en comunión. Y andar en comunión o comunicación o en acuerdo o en koinonía, que es consolador. Mi pana, mi parce, mi amigo, mi amistad, mi juez, mi abogado. ¿Qué voy a hacer? Portarme conforme a la verdad. O sea, ser un varón, una mujer, una iglesia en la verdad. Porque todo el que invocare al Señor será salvo. ¿Y cómo lo voy a invocar? Pues caminando en la verdad. Pero es que yo estoy viviendo en pecado. Venid y arrepentirse. O venid al arrepentimiento. Arrepiéntase. ¿No es que Dios es bueno? Por favor, ven y busquen al Señor si hay pecado, si hay maldad, porque el Señor es bueno. Habla a los ministros porque de los ministros depende de mucho, de ahí para allá todas las ovejitas, ¿cierto? Entonces por eso dice, una santa iglesia en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Ahí está. ¿Quién me convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Ves? Dice, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. ¿Quién resucitó al Señor Jesucristo? La primicia de resurrección. Si el Señor Jesucristo no resucitó, entonces vana sería esta predicación. ¿Ves? Entonces, vana sería esta predicación. Pero el mismo Espíritu de Dios que está hablando aquí, el cual yo creo, Él también me va a resucitar juntamente con vosotros. Si permanecemos en el primer amor.
el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Pero cómo? Vestidos de lino fino, limpios y resplandecientes, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En dónde? En las nubes nos iremos y nos encontraremos en el área de luz, en el segundo cielo. Allí serán las bodas del Cordero de Dios. Allí nos encontraremos y para entrar allá tenemos que llevar ¿qué? Un outfit, una pinta, un vestido, una ropa limpia, digna. Tal vez muchos ya han llegado con la pinta más resplandeciente en su corazón, la justicia. Han completado el 100% de la justicia de Dios. Por eso el Señor dice que hay que crecer al 10, al 20, al 30, al 100 por uno. Y lo está diciendo en el corazón, que es tierra fértil. ¿Sí? Entonces sí es el corazón. Debemos tener esa justicia. Tal vez una justicia, un vestido a medias, otro vestido más sucio, ¿sí? Ahí es donde vemos los porcentajes de fe. A cada uno nos dio una medida de fe, ¿ya? Y debemos de crecer en esos niveles de fe. La fe sin obras es muerta. ¿Cuáles obras? ¿Obras materiales en añadiduras? No, las obras del Espíritu Santo en mí, vestidos de lino fino, limpios, resplandecientes, las obras justas de los santos. Las obras justas de los santos. Pero ¿cómo voy a tener obras justas de los santos? ¿Sí? Sí. Sí. Si no me comporto conforme al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, debo de comportarme conforme a esas obras que el Espíritu Santo me está enseñando. ¿Sí? Esa es la forma de vestir, de tener la ropa correcta. ¿Ya? Bueno, vemos esta semana que hubo un suceso y se llama el recordar la reforma de Martín Lutero, ¿cierto? 500 años. Fue en el año 1517 y se cumplió 500 años el 31 de octubre, ¿sí? Y resulta que esa reforma, ojo, Martín Lutero era un sacerdote, estudió teología, ¿sí? De hecho lo voy a leer acá un momentico. Dice que el 10 de noviembre de 1483, Sleben, electorado de Sajonia, Sacro Imperio Romano Germánico, fallecimiento de nombre Martín Lutero, ¿cierto? Nacimiento, cónyuge Catalina de Bora, pero él fue un sacerdote. Por lo tanto, si se casó con esta señora Catalina de Bora, es porque él renunció a sus votos de castidad conforme a la religión católica. ¿Sí? ¿Qué tenía que ver esta reforma de Martín Lutero? En 1517 estudió teología, empezó a leer la Biblia. Leyendo la Biblia se encontró con una sorpresa tremenda en Romanos que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Entonces él encontró Romanos, encontró la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la cual nació en el año de Constantino, ¿sí? Por la corriente de Atanasio, que ya lo dije al principio, cuidado con las corrientes, ¿sí? Entonces Atanasio convenció a Constantino y se fueron contra Arrios, que era otra persona que se mantuvo firme en la palabra.
Y terminó Constantino aún persiguiendo a los cristianos que querían seguir la palabra de verdad y no una iglesia pagana con costumbres idolátricas. En eso se fue convirtiendo la iglesia católica, apostólica y romana. Que fue llena del Espíritu Santo, sí, pero perdió la gracia, como pasó con el rey Saúl. Perdió la gracia. Y en Hechos también vemos que muchas personas perdieron esa gracia y se torcieron, como Nicolás, que fundó una doctrina llamada los Nicolaitas. ¿Ves? Entonces algo así pasó. Y resulta que Martín Lutero, pues leyendo Romanos, no cuadraba lo que él aprendió con lo que la Biblia decía. Y empezó en oración, lo importante de la oración y la palabra. Porque la parte fundamental de esta reforma dice: Lutero se caracterizó por exhortar a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de la iglesia cristiana en Europa. ¿Sí? Entonces, las indulgencias, ¿sí? El purgatorio, todo eso se fue inventando a raíz de Atanasio en el tiempo de Constantinopla, de Constantino en Constantinopla, la capital del Imperio Romano. Ahí empezó a torcerse todo, ¿sí? Entonces siguieron a Arrios, siguieron a los judíos, ya con eso ya la cosa va mal. ¿Sí? Entonces, que hay que pagar misas para salvarse, que hay que pagar por los difuntos para que salgan de ese purgatorio. Se volvió, ¿qué? Dinero. Se prostituyó, se volvió un negocio. Por eso estoy viendo que los ministros que se están torciendo con el dinero van a caer, porque es un espíritu y no se dan cuenta. Porque la palabra dice que hay una muerte súbita, hay una caída súbita. El que mira, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire por qué se cree firme, si es que está tan firme. Porque es que aquí no se puede sentir uno firme sin hasta el último tiempo. Y hay que seguir perseverando y clamando, buscando a Dios, buscando el rostro de Dios por medio de la palabra, la oración, ¿sí? La alabanza y la adoración. Y dentro de la adoración está venir a la iglesia el día del Señor, entre semana, y buscarlo en el secreto al Señor. Esa es la forma de buscar el rostro de Dios, la cara de Dios, respuestas de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Voy a que en Efesios 4 nos está diciendo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál es esa fe? La fe en el Señor Jesucristo, pero con acciones, con obras de santidad, de santificación, no obras de añadiduras, sino de santidad, ¿sí? Esas son las obras, esa es la fe. Pero, ¿alguien se puede salvar con solo fe? Dice Santiago, ¿te puedes salvar con solo fe? Porque la iglesia se está moviendo a sola fe, sin obras, y están moviendo las montañas. Claro que sí, pero sin amor de nada sirve.
Sin el Espíritu, sin las obras, nada sirve. Entonces, un Señor, una fe y un bautismo. La palabra. La palabra es mi bautismo, son aguas. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pasemos al 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Qué? La palabra. Los ministerios que está diciendo en el versículo anterior, porque en el versículo anterior dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero hay que andar en la unidad en el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de verdad, y no hay mentira en él, y hay otro espíritu que también se está haciendo pasar por el Espíritu Santo, y es un espíritu de mentira. Porque esta iglesia católica, apostólica y romana se volvió pagana e idólatra, cueva de ladrones. Por eso Martín Lutero vivió una reforma, pero 100 años antes John Huss en Inglaterra fue quemado. Otro varón de Dios que estuvo en las filas del sacerdocio pagano, católico, apostólico y romano, y ellos mismos lo quemaron. Luego de la reforma de Martín Lutero, protestando, por eso se llaman protestantes, protestando contra la iglesia católica, apostólica y romana, aunque ellos hicieron no una reforma, sino una recontrarreforma, llevando la contraria a los evangélicos, o cristianos o protestantes. Ellos no son cristianos, pero se hacen pasar como cristianos cuando uno les dice, yo soy cristiano. Ellos también dicen, no, pero yo también. Y es mentira, porque ellos no siguen a Cristo, no siguen sus pisadas, no ponen los ojos en Jesucristo, en la mente de Cristo, en la obediencia, en la santidad, en el evangelio de verdad. ¿Ves la diferencia? Entonces hubo una reforma, pero es que esa reforma también la vamos a vivir hoy. A aquellos que él mismo constituyó. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Esa es la reforma. No palabras superficiales. Ellos se basan a que el Papa es el representante de Pedro y que viene de parte de Dios como suplantando al Señor Jesucristo. ¿Ves? Mas en la Biblia sí dice en 1 Corintios 4, cuando Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, uno sí debe de tener un padre espiritual quien lo guíe. ¿Cierto? Pero ese padre, como dice Juan 8, ese padre es padre de mentira, porque ese papa, ¿sí? En lo cual en el cristianismo no hay un papa. Esa hace parte de la reforma, que hay un desacuerdo en seguir una cabeza, aunque sean 1.200.000 convertidos. ¿Cuántos somos? 6.000 millones de habitantes, 1.200 millones de católicos, apostólicos y romanos. Pues en el cristianismo estamos entre 800.000 cristianos convertidos en el mundo. ¿Ves? Seguidores del Señor Jesucristo. Y sin embargo el Señor va a cernir esa cantidad, así lleguemos a más. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Debe haber un compromiso, una conversión, pero debo de vivir una vida consagrada al Señor. ¿Ya? Y esa vida consagrada sin el Espíritu Santo, ni modo, porque termino en el espíritu de mentira. Y no quiero seguir contigo, Señor. Por favor. ¿Ves? Entonces, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños infructuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí están pintados. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que no seamos fatuos, que tengamos conocimiento. Pero muchos cristianos tienen conocimiento, pero como no están en el Espíritu, ¿sí? Y aquí nos llama a ser espíritus o espirituales, ¿sí? Y el Señor nos está llamando ¿a qué? A que recobremos la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios no es que Dios es santo, santo, santo. Y Él nos quiere imagen y semejanza por nuestro Señor Jesucristo. Hay una reconciliación, hay una expiación de pecados. Pero muchos pisotearon la sangre del Señor. Y por el dinero, sin darse cuenta, están terminando en prostitución. ¿Sí? Apostando la fe y terminando en esa falsa doctrina que se convirtió en falsa doctrina. ¿Sí? Donde el espíritu de Jezabel duerme y todo aquel que duerme con esa ramera termina en la cama enfermos y mueren. Se prostituyeron. Y ministros, ya estamos viendo cómo se están prostituyendo con esta ramera por el dinero. Por eso, te pido, Padre, por Jesucristo, que nosotros llamados a la última hora a trabajar, no trabajamos por dinero, no somos asalariados. Pasión para servirle. Pensábamos que nosotros no servíamos para nada, pero somos llamados para servirle a la última hora. Porque en esa historia o parábola dice que fue y llamó porque la cosecha ya no aguantaba, los que estaban trabajando no aguantaban con la cosecha, entonces fue y buscó a alguien más, y buscó a abuelitos, buscó gente que era menospreciada para una labor. Pero ese señor dijo, por favor, ¿ustedes quieren trabajar? ¿Verdad? Claro, vamos. Y ellos contentos porque fueron llamados a trabajar en la cosecha. ¿Sí? El Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Han habido avivamientos y hoy en día se han visto avivamientos, pero se han prostituido. Cantantes, ministros, se han prostituido. Porque parecen como si fueran del mundo y no como en el Señor. ¿Ya? Ya no cantan a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo con himnos, sino revolvieron las cosas del mundo y por ahí una otra notica de acuerdo a lo espiritual, pero no más. Sus corazones se han extraviado. Por eso el credo, por eso aquí estamos hablando, que no seamos fluctuantes, que no nos debemos engañar de doctrinas. ¿Sí? Esta doctrina es un falso profeta y está engañando con ese espíritu que es como un sapo que sale de la boca, engañando aún a los escogidos. Y si engaña a los ministros, de ahí para abajo, ¿quién más engaña? Las almas, los fieles, los feligreses, la iglesia. Y entonces, ¿para qué quería una iglesia grande si el 90% se van para el infierno? ¿Para qué? ¿Ves? ¿No es que aquí nos está diciendo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de un cuerpo de Cristo. Y eso es santidad. El Señor Jesucristo, hombre perfecto. Y debemos de seguir su ejemplo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es la cabeza. Esto es Cristo, no es un papa que está siguiendo
al padre de la mentira, que es diablo y Satanás, Lucifer. Porque aquí yo tengo un padre espiritual y yo también tengo hijos, dijo Pablo. ¿Ves? Y mi encomienda es, con el cayado y la vara, hacerlos seguir hacia la verdad, hacia la palabra. Llevarlos a pastos delicados, abundantes, sobreabundantes, a aguas de vida, para que abreven allí. Y eso es con la palabra y el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No como ellos dicen, amor al prójimo y ya, para que todos nos unamos y en el ecumenismo, unir todas las religiones y ¿qué? Y entonces así engañarlos y hablando de Cristo, hablando ni la Biblia hablan. Ellos están guiados por un catecismo y ya. Pero como es un espíritu, los encanta. Encanta a esos líderes del hinduismo, budismo, musulmanes y aún los protestantes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniéndole el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Ves? Por favor, diferenciemos cuál es la iglesia. Si aquí el Espíritu Santo está diciendo, creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia, no una iglesia perversa, en la cual Martín Lutero se dio cuenta, en la cual John Huss 100 años antes se dio cuenta y lo quemaron. A Martín Lutero lo iban a matar, pero como alguien se convirtió, un varón dentro del reino en Alemania, lo cuidó. Lo cuidó. O si no lo hubieran matado. Porque es que así son. Tiran a matar al que está proclamando la verdad. Esos no son los religiosos, que quieren callar al que habla la verdad. No querían callar al Señor, pero como no era el tiempo, no podían. Porque el Señor en su bendita providencia tiene el tiempo si alguien va a morir sacrificado. ¿Ves? No mataron estos fariseos y según por la ley, siguiendo una ley exterior, no mataron a los profetas que Dios enviaba para anunciar la verdad. Muchos no fueron aserrados por la mitad, imagínense, cierra. Otros les quitaron la cabeza, otros crucificados hacia abajo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué? La maldad. El Señor nos está llamando a un evangelio de santidad. Y no leímos la semana pasada, antepasada, sobre los 10 mandamientos, donde no debemos de postrarnos ante ídolos. Porque Dios no es un Dios como un ídolo, no es una imagen. Dios es espíritu y es verdad. Y en espíritu y en verdad Dios busca que le adoremos, como decía aquí la hermana, en el secreto. ¿Ve? Adoración. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados. ¿Quién me puede dar otra palabra de renovados? Reformados. Si Martín Lutero
sacó a un pueblo en el cual no podían tener la Biblia porque la leían en latín, y solo los sacerdotes podían leer la Biblia en latín, y el pueblo no tenía derecho, y solo le subsacaban el dinero. Aún el pobre, hacían acepción de personas, que es un pecado terrible. A los pobres los tenían como los que llevaban la carga por los ricos. Por eso eran pobres y los miraban por debajo. ¿Sí? Lo mismo pasaba en la tradición judía. Los religiosos no se querían unir con los pobres porque se contaminaban con los pecadores. Y el Señor nos está llamando: si es prostituta, me voy a unir a ella para que el evangelio llegue a su corazón. No unirme en relaciones sexuales, sino en abrazarla, en brindarle amor. ¿Ves? Y si nosotros tenemos que acercarnos con la persona habitante de la calle y abrazarlo, con el homosexual, con la prostituta, con el ladrón, si hay que abrazarlos, no me importa lo que digan los demás, porque ese es el amor del Señor, que no hace acepción de personas. Una cosa es el pecado y otra es el amor al pecador, para que se arrepienta y ser libre, porque Él vino a libertar al cautivo, a deshacer las obras del diablo en tu nombre, Señor Jesucristo. Y renovaos, mire, renovaos en el espíritu de vuestra mente, reformas, renovados, reforma tu mente, renueva tu mente, cambia tu forma de pensar, no te dejes llevar por corrientes de maldad, que los que saben la Biblia la leen y la acomodan de acuerdo a su concupiscencia y engañan al pueblo, que también tienen esas enfermedades, y los van a condenar al infierno. Y ni aquí los condenamos ni Él condena. Cada uno se condena conforme a como cree. Porque el que no crea en el Señor Jesucristo ya se ha condenado. ¿Y qué es creer? ¿Confesar de labios? No, es con obras. Dice que con el corazón se cree para justicia, y el reino de Dios y su justicia se ha acercado. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que se ha acercado. ¿Para qué? Para vivir en justicia y completar el requisito que Dios pide, que es justicia en el corazón. ¿Cómo? Diciendo sí y amén, y recibiendo la palabra en tierra fértil, que es el corazón. Pero si el corazón está lleno de espinos y abrojos, si está lleno de piedras, ¿cómo va a crecer? O peor aún, aquellos que es como el camino, que la palabra cae y vienen las aves del cielo y se la roban, los demonios. Ya no hay un albedrío, un poco de albedrío que pueda decir: oye, yo quiero algo del Señor ya. Imagínense esas personas, terrible. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Por eso en el contexto decía una mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos en la mente. ¿Con cuál mente? La tuya no. No es tu mente, porque tu mente te falló. Engañoso es el corazón o la mente del hombre, más que todas las cosas, y perversa es la mente. Por eso una vez una mujer cordobesa, cuando alguien le estaba siguiendo los pasos de una forma malvada, esta mujer se le volteó y le dijo: ¿qué mente tan perversa? Le dijo en cordobés. Una mente perversa, sucia, ¿sí? Pero hay que renovarla en el espíritu conforme a la mente de Cristo, dice 1 Corintios, capítulo 2. La mente de Cristo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces veamos por qué Martín Lutero protestó contra los católicos.
apostólicos y romanos. No estoy hablando de los feligreses, estoy hablando de los líderes y sacerdotes y obispos que se desviaron en el paganismo, en el adulterio, la fornicación, el dinero, o sea, adulterio y amor al dinero, que es adulterio. Se prostituyeron. ¿Sí? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire el enojo, la ira. Toca ponernos pilas a orar para que el Señor Padre nos quite con el fuego del Espíritu esa ira y ese enojo, esa amargura, ese mal sentimiento y mal corazón que venía en nuestros corazones, que cuando alguna persona hacía algo, pues entonces ya tengo un mal sentimiento. Y parecía como Juan y Andrés cuando decía, Señor, le decimos a Dios que lo parta un rayo. Pero cuando nos brindan cosas buenas, ahí sí, tan lindo, tan linda. Pero cuando hay cosas, entonces no, hay un mal sentimiento, un mal corazón, un mal pensamiento. Y pone otros ejemplos, el que hurtaba no hurte más trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad, que se parece a lo de la vez pasada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Debo de pensar más que hablar. Debo de pensar y cuestionar si esa palabra que voy a decir es buena o no es buena, es necesaria o no es necesaria. ¿Le bendice a mi hermano o le maldice? Pero es que él es mi enemigo. Dios Padre bendice a mi enemigo. Si mi enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si mi enemigo tuviere sed, dale de beber. ¿Ya? Entonces, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tremendo, ¿no? Y aquí podríamos seguir y seguir y seguir, porque es que esa es la reforma, y ese es el cumpleaños de esa reforma, de por qué nos separamos del catolicismo. Además, la verdad, la reforma me la hace el mismo Espíritu de verdad, como leímos aquí. Es el Espíritu Santo quien reforma mi mente, porque yo también fui católico, apostólico y romano, y me las creía todas, y pensaba que le servía a Dios. Pablo, el que ellos también saben quién es Pablo, porque ellos saben la Biblia. Pablo también mató a los cristianos, pensando que le servían a Dios. O sea que si hay sacerdotes católicos, pregúntele al Espíritu de verdad, el Consolador, que Él es el único que puede reformar la mente. A mí me la reformó. No fue que yo me salí del catolicismo y me volví cristiano porque sí. Me convertí a Jesucristo porque sí. No, el mismo Espíritu Santo tocó la puerta de mi corazón y me dijo, aquí estoy. Si abres tu puerta de tu mente, tu corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay una comunión, una coinonía. Entonces, ¿quién reforma mi corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a sacar de las falsas religiones? El Espíritu Santo. Pues entonces encomiéndese, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Es el mismo Espíritu Santo que en Hechos 2 vino. ¿Sí? Y el mismo Espíritu Santo que está diciendo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo, reformando mi corazón y mi mente y diciéndome, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay ni un Francisco, no hay ningún Pablo, no hay nadie bajo el cielo con esos nombres
que puedan salvarse. Porque aquí dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿por medio de quién vamos a ser salvos? Por el Señor Jesucristo. Lo está diciendo en Timoteo. ¿Sí? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, si vamos a ver el credo, yo solo veo en 3 personas que voy a creer, y es una Trinidad. Aquí no dice, mire, dice, y nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Aquí no dice, y creo en la Virgen María. Ahí no dice nunca. ¿No les parece bonito el creo? Yo no creo en la Virgen. La Virgen María cumplió un requisito. ¿Cuál? Ser humana. Porque los 4 requisitos para ser el Salvador es ser un ser humano, o hacerse hombre, o ser hombre. El segundo, ¿cuál es? No ser descendiente de Adán. Tercero, tener poder. Cuarto, amor sacrificial. ¿María pudo tener un amor? Sí. ¿Un ser humano? Sí. ¿Poder? No. ¿Y descendiente de Adán? Sí es descendiente de Adán. Por lo tanto, María, o la Virgen María, venía con pecado, a diferencia de que tenía un buen corazón. Es muy diferente. Y por ese buen corazón y ese testimonio y ese amor a Dios, como judía, Dios la escogió entre todas las mujeres, una bienaventurada. Es muy diferente. Pero el Señor Jesús, concebido por el Espíritu Santo, no venía de Adán, sino del Espíritu Santo. Se hizo carne, se encarnó en María por el poder del Espíritu Santo. Enviado por Dios el Padre para salvación. Entonces no había óvulo ni espermatozoide que pudieran traer una descendencia pecaminosa. ¿Ya? En cambio ellos les están diciendo que María es, o sea, colocándola en la misma posición de Jesucristo. Sabiendo que la misma María dijo cuando tenía al Señor en su vientre, dijo así, lo voy a leer nomás, San Lucas capítulo 2, versículo se me perdió. Bueno, decía, he aquí en mi vientre a mi Salvador. O sea que ella misma tenía que recibir salvación y creer en Jesucristo como su Salvador. Amén. ¿Lo creen? Amén. 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 Uy, se me perdió ese versículo. Bueno. Entonces, ellos están diciendo que María es redentora. ¿Cuál redentora? Si ya no murió en la cruz. Yo no veo, conforme a las profecías en el Antiguo Testamento, que una mujer fuera a morir por la humanidad. No voy en contra de las mujeres, solamente que el Hijo de Dios vendría a este mundo para salvarnos y moriría en la cruz. Isaías 53. Entonces le están quitando el lugar a Jesucristo, al Mesías, Jesús el Mesías. Ni siquiera como los judíos dicen, Yeshú, y no, es Yeshua. Hamashiach. Le hacen Isaías 53, preciosos judíos a los cuales bendecimos,
porque de ustedes viene la salvación, de los judíos. Jesucristo es judío. Los evangelios fueron escritos por judíos. Pablo, judío. El Señor mismo lo dijo a la samaritana: de cierto os digo que la salvación viene de los judíos. Entonces, si vemos la herejía, ya estamos entendiendo qué es herejía. En capítulo 5 de Gálatas dice: las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, homicidios, borracheras, parrandas, pleitos, contiendas, divisiones, disensiones, envidias, celos, avaricia, codicia y herejías. Y se lo está diciendo a la iglesia de Gálatas. O sea que dentro de la iglesia hay herejía, hay mentira. Y en lugar de que los ministros estén llevando a la iglesia a clamar, a orar, a rogar para que el Señor Dios Padre, con el bautismo del Espíritu Santo y su fuego, seamos limpiados diariamente, y estar nadando en el bautismo, sumergidos en la palabra de Dios todos los días y en la oración, porque dice que somos santificados por medio de la palabra y la oración. Orando en el Espíritu somos santificados en la santísima fe. ¿Cuál santísima fe apostólica y romana? Eso no es una santísima fe, eso es una herejía. Vuelvo y repito, es una sinagoga de Satanás, y por eso estoy hablando de la reforma. Bueno, tremendo eso cuando llegue a YouTube. Porque es que ya tengo fuerzas por la reforma de Lutero y por todos los que murieron siendo sacerdotes, como Calvino, como San Girolamo Emiliani, San Girolamo, murieron en Italia gente rica, sacerdotes millonarios, y dejaron todo por seguir a Jesucristo y terminaron quemados por los mismos católicos, apostólicos y romanos. Antes de Lutero, antes de John Hus, hubo 400 años de tinieblas, de oscuridad. Por eso hay una época que se llama el oscurantismo. Ocultismo, maldad, brujería, hechicería. Por eso también hemos escuchado algo del Papa Negro. Pero se visten de blanco. ¿No es que también los espíritus malignos se disfrazan como ángeles de luz? ¿Sí? Por eso el mismo Señor les decía: oye, ustedes hablan cosas buenas y con corazones podridos, unas mentes podridas. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Si de lo que hay en el corazón habla la boca, o lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Ve? Y es la iglesia que está con hechicería, contaminando y hechizando a los ministros y uniendo a todas las religiones para que sean una, cada una en lo suyo, pero los une en una sola moneda. ¿Y qué más? Y una sola política, que es otro cuento. Se unieron a la política, se metieron en el liderazgo, se metieron a gobernar países. ¿Cómo? Indirectamente, como lo hicieron en España con los reyes católicos, como lo hicieron en Francia. Por eso Calvino le tocó salirse de Francia e irse a vivir a Suiza para poder llevar una reforma, renunciando, protestando al catolicismo. Tremendo, ¿no? Entonces, vamos a terminar acá. Pero no nos olvidemos de que separados de Dios nada podemos hacer. Y que para estar unidos debemos de perseverar con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es algo que solo se puede ver en el Espíritu. Primera de Corintios 2 habla de eso.
¿Quién discierne las cosas del Espíritu Santo si no es por el Espíritu? Porque la mente carnal no puede, el racionamiento no puede. Aún en el judaísmo unen el racionamiento con la fe. Y no, la fe no tiene racionamiento. Por eso aquellos hermosos judíos, los cuales bendecimos, el Mesías ya vino. Y se llama Jesucristo, el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Y si no, dígale a Ruach HaKodesh, oren, hablen, para que les ilumine la mente y les permita ver la verdad. Dice San Juan 14, 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién? El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. El Señor viene pronto. Puede ser hoy. Si te mueres, el Señor vino para tu vida y a rendir cuentas, porque Él vino a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ves? ¿Estás preparado? ¿Tienes la pinta? ¿Estás outfit? ¿Estás con el vestuario correspondiente? ¿Estás vestido de lino fino, limpio y resplandeciente? ¿Cómo está tu mente? ¿Buscando solo indulgencias? ¿Te estás convirtiendo a un paganismo, a idolatría en tu corazón, amor al dinero? ¿Estás buscando solo añadiduras? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando Esteban estaba muriendo, le dijo, Señor Jesucristo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ananías y Zafira expiraron, por lo tanto, se condenaron. Pero aquel, como nosotros, en la misericordia de nuestro Dios y el Padre, porque nosotros clamamos hasta el día de hoy y seguiremos clamando y actuando en la verdad, en la justicia, diciéndole a nuestro Dios y Padre que por favor, como dijo el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. Y renueva un espíritu. Renueva, reforma. Renueva o reforma un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es ese espíritu recto? El espíritu de vuestra mente, dice Efesios 4. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿No es que Él es la vida? Muchos lo hablan de labios, pero Él es la vida. Hay que vivirlo. Sed santos como yo soy santos. Sed perfectos como yo soy perfecto. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántos perdieron el gozo de la salvación? Pues hoy una vez más, al que cayó, el Señor lo levanta, si te arrepientes, si pides perdón. Y el que estuviera enfermo, será sanado. Tengo una hermana aquí de sangre biológica. Y por más que fuera mi hermana, en algún momento tuvo una crisis sentimental, emocional, y tuvo un estrés, su sistema nervioso le llevó a que se torciera su cara y no podía hacer nada por más que fuera mi hermana.
pero la llevé al Señor para que se arrepintiera, para que buscara en el secreto al Señor. No sé hasta el día de hoy cómo lo hizo, pero que lo hizo porque cuando vino la oración a través de mí, el Señor la sanó. En 8 días le quitó una parálisis de Bel. Dios es bueno. ¿Cuál es tu parálisis? ¿Qué parálisis tiene en el corazón? ¿Qué herejía? ¿Qué mentira? ¿Qué falsedad? ¿Qué religión? ¿Qué encantamiento? ¿Qué hechizo? Para mis hermanos, empezaron en el espíritu y ahora termináis en la carne. Padre uno solo, el que está en los cielos. Maestro uno, Jesucristo el Señor. El Espíritu Santo me inspira y me lleva a estar dentro de una santa iglesia, conforme a la comunión que tengo con Él. Como dice Efesios 3, juntamente con los santos, sabiendo cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y todo lo que yo le pida a Dios, o lo que me imagine, Él me dará más que eso. A Él sea la gloria, porque mi deseo es un corazón limpio y sano. Sí, necesito añadiduras, por eso dice que vendrá el resto por añadidura. ¿Por qué te afanas por las añadiduras? ¿No vale más el cuerpo que la comida? ¿No vale más el cuerpo que el vestuario? ¿No es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto hay? ¿Y los pajaritos? ¿Y los pajaritos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros? ¿Y Dios los alimenta? ¿No son mejores los lirios que lo que se vistió el rey Salomón con toda su gloria? Entonces, feliz cumpleaños a la reforma. Feliz cumpleaños a protestar contra la mentira, la falsedad, la herejía, los hechizos, las religiones falsas. Y que sea saliendo fuera de la iglesia santa la falsedad, la oscuridad, el oscurantismo, las tinieblas. Sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Y vamos a orar. Dándote gracias, Dios Padre, porque nos has bautizado, declarando nuestra fe públicamente en aguas, pero por el Espíritu Santo permanecemos sumergidos en la palabra y el Espíritu, porque Señor, su merced mismo dijo que, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es vivir la palabra llenos del Espíritu Santo y de poder, y que el fuego del Espíritu Santo que habló Juan el Bautista es el fuego del Espíritu Santo que quema dentro de mí la maldad, la oscuridad, las tinieblas. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquellos que nacieron y se apartaron, te pido, Padre amado, que una vez más, en tu poder recreativo, los toques, toca sus mentes, toca sus albedríos, ayúdalos a volver una vez más al camino de santidad, como dice Isaías 35, a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6, sendas por amor a tu nombre, sendas de justicia, por amor a tu nombre. Gracias, amado Padre, porque yo y mi casa servimos a Jehová, porque yo y mi casa, Señor, somos buscadores de la justicia, de la verdad, de la santidad. Gracias, Señor, porque yo y mi casa adoramos al único Dios verdadero. El gran yo soy es mi Dios,
Jehová o Jehová es mi Dios, el Dios de vivos y no de muertos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. En el nombre del Señor Jesucristo he orado. Que tu verdad permanezca siempre, viviéndola en mi corazón y en Bienaventurados Iglesia Cristiana. Tu verdad, nada más que la verdad. Espíritu de verdad, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, y Dios el Padre de la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén.